Nada, bienvenidos, bienvenidas a estas jornadas formativas. Gracias a los que estáis aquí, gracias a los que están detrás de la pantalla y gracias a los que nos verán una vez grabado esta jornada formativa, que bueno, tenemos realmente dos sesiones, la de hoy y la de mañana, enfocadas en el tema del abusos en la Iglesia. Pues un tema incómodo, es un tema, yo creo que un tema incómodo para la Iglesia, pero del que no podemos dejar de abordar, ¿no? Nos referimos hay muchos abusos, desgraciadamente, y abusos de poder en la Iglesia, pero nos referimos a los abusos sexuales fundamentalmente. Y bueno, un aspecto de nuestra Iglesia que podemos calificar de indignante, vergonzoso, bochornoso, trágico, antievangélico y todos los adjetivos que se nos puedan ir ocurriendo, ¿no? Porque, bueno, pues es tremendo que en la Iglesia se han dado estos casos, y también yo creo que lo que también es tremendo es que no hayan sido casos aislados, sino que haya sido en un contexto, pues muchas veces de negación, de encubrimiento, de esconderlo, de dar la espalda a las víctimas, etcétera, ¿no? Aún hoy podría decir que yo creo que a veces nos da un poco de bochorno cuando vemos lo tarde que llega la Iglesia en esto, y que parece que siempre es reacción, ¿no? Una postura reactiva, cuando no queda más remedio porque ya toda la sociedad nos señala, ¿no? Y a veces incluso así, pues con excusas y con parches. Entonces, también es verdad que si solo nos fijamos en lo que dicen los medios de comunicación, pues a veces se centran más en lo morboso, lo escabroso, y no ven un poco el panorama general, o no ven también esa parte de la Iglesia que sí que tiene otra postura, reacciona y quiere también poner un poco a las víctimas y a la reparación a las víctimas en el centro, ¿no? Y para eso traemos en estas jornadas a dos personas que yo creo que nos pueden dar visiones muy complementarias. Hoy Luis Aranguren, que es filósofo, teólogo, profesor también de ética en la Universidad Complutense. Yo creo que sobre todo ha trabajado en lo que tiene que ver con voluntariado, ¿no? Como asesor y como acompañante de muchas organizaciones de voluntariado, aquí en España y también en varios países de América Latina. Y, como digo, tiene mucha experiencia de eso y además sistematizada, porque ha escrito mucho al respecto. Pero hoy está aquí sobre todo porque forma parte del proyecto Repara, que es un proyecto de la Diócesis de Madrid para atención a las víctimas de abusos. Entonces, también mañana que nos acompañará Juan Carlos Estevez, que encima está aquí, pues porque ha tenido a bien venir también para poder acompañarnos hoy. Pues van a hacer, ¿no?, dos visiones un poco complementarias: el análisis más global, Luis, y luego Juan Carlos va a hablar un poco desde las víctimas, porque está en el equipo de acompañamiento a las víctimas. Entonces, la dinámica pues es la habitual. Luis tendrá ahora pues la palabra en tiempo, pues en torno a la hora o algo menos, donde podrás poner así con tranquilidad, creo que también va a poner algún vídeo o algo. Y luego el debate, lo que decide el debate, ¿no?, con idea de que todos, que no tenemos luego prisa y no sé qué, pues a las 9 hayamos acabado, y hasta mañana. ¿Vale? Pues nada, doy la palabra a Luis. Bien, pues buenas tardes. Muchas gracias primero ante todo por la invitación a participar en estas reflexiones, ¿no? Tanto a Juan Carlos como a mí, y contar con el equipo de Repara de la Diócesis de Madrid.
En los 3 años que vengo colaborando en Ropara es la primera vez que se nos llama una parroquia, lo cual también evidencia el interés escaso que suscita la cuestión. Y no ya por Repara, que es lo de menos, sino por las víctimas, que es lo de más, y de todo lo que significa esto que está sucediendo, ¿no? Yo al menos cuando me pongo a hablar de estas cosas, y cuando el curso que estuvimos en el Instituto de Pastoral, que aquí nuestros amigos también estuvieron allí, a mí me es difícil hablar simplemente desde los datos o los conceptos, las mecánicas, las cosas, ¿no? Explicar qué son los abusos, cuántos hay, cuántos no hay. Porque claro, tiene que ver con algo muy entrañable de nuestra casa y de cómo se ha venido abajo nuestra casa, la casa de la Iglesia, ¿no? Entonces también para mí hablar de estas cosas es invitarme e invitaros a situarnos también desde la fuente de nuestro quehacer y nuestro vivir como creyentes, ¿no? Porque esto solo se puede también vivir tanto para la denuncia como para el anuncio desde clave evangélica. Pues si no se hace muy difícil todo, ¿no? Entonces, bueno, mi parte es, digamos, más sencilla, digamos, la parte realmente interesante es la de mañana, la de Juan Carlos, la de atención directa a las víctimas, ¿no? ¿Qué nos dicen las víctimas? Pero bueno, en la parte esta mía, un poco más de ver un poco de qué va esto, cuáles son los datos y cuál es la realidad de los abusos en la Iglesia, nos vamos a servir también un poco como telón de fondo de las propias palabras del Papa Francisco e incluso de la propia actitud del Papa Francisco a lo largo de todos estos años, porque no ha sido la misma siempre. Y yo creo que el propio Papa Francisco, en él se encarna buena parte de los sentimientos, de las actitudes y de las prácticas que hemos manifestado y hemos hecho muchos cristianos, de negación, de tirar la pelota fuera, de darse cuenta de la realidad, de pedir perdón, de escuchar. Entonces, bueno, todo eso se ha dado. Y yo creo que él es un ejemplo muy claro y además él mismo lo reconoce, no tiene ningún reparo en reconocerlo, lo cual le honra muchísimo, ¿no? Entonces, por eso vamos a empezar con un pequeño mensaje que lanzó justo hace un mes. Ya sabéis que los mensajes de Papa Francisco es como una especie de podcast, en minuto y medio te dice un montón de cosas. Mucho más que lo que vamos a decir aquí en esta ponencia. Ante los abusos, especialmente los cometidos por miembros de la Iglesia, no basta pedir perdón. Pedir perdón es necesario, pero no basta. Pedir perdón es bueno para las víctimas, pero son ellas las que tienen que estar en el centro de todo. Su dolor, sus daños psicológicos pueden empezar a sanar si encuentran respuestas, acciones concretas para reparar los horrores que han sufrido y prevenir que no se repitan. La Iglesia no puede tratar de esconder la tragedia de los abusos, sean del tipo que sea. Tampoco cuando los abusos se dan en las familias, en los clubs, en otro tipo de institución. La Iglesia tiene que ser un ejemplo para ayudar y a resolverlos, sacarlos a la luz en la sociedad, en la familia. Es la Iglesia la que tiene que ofrecer espacios seguros para escuchar a las víctimas, acompañarlas psicológicamente y protegerlas. Oremos por los que sufren a causa del mal recibido por parte de los miembros de la comunidad eclesial, para que encuentren en la misma Iglesia una respuesta concreta a su dolor y a su sufrimiento. Ya solamente esto ya nos pone un poco en la pista, ¿no? Por un lado, ni basta pedir perdón,
Y luego qué importante que las víctimas encuentren en la propia Iglesia una respuesta a su dolor, ¿no? Cuando hoy o ayer mismo le preguntaban a Omeya, el presidente de la Conferencia Episcopal, sobre los abusos en la Iglesia española, lo primero que dice es sí, pero. Sí, pero no nos olvidemos que la mayor parte de los abusos se dan en las familias, se dan en la sociedad. Estamos en una sociedad que abusa. De nuevo, una vez más, el miedo a reconocer lo que nos pasa dentro. El no afrontar de raíz la podredumbre que existe en nuestro interior, ¿no? Y esas ganas como de que pase todo, ¿no? El otro día también estuve viendo otra vez la película esta francesa, Gracias a Dios, que también recoge los abusos cometidos por un cura allá con menores en la diócesis de Lyon, ¿no? Ya que habían pasado hace muchos años, ¿no? Y cómo se le escapa al cardenal también de allá, cuando le preguntan por aquellos delitos, dice, bueno, sí, pero aquello, gracias a Dios, ya prescrito. Entonces, claro, le pillan ahí en fuera de juego, ¿no? Con ese gracias a Dios. Entonces, bueno, pues yo creo que se trata de ir poniendo palabra y sin amargura, va a ser posible, en toda esta realidad. Hace unos años, también hace pocos años, el Papa Francisco, también cuando una de las veces, porque hay mucho escrito de él y muchas veces que se ha pronunciado sobre esto, ¿no? En un prólogo que hizo a uno de los libros de Portillo, de Daniel Portillo, que es un mexicano que ha trabajado mucho todos estos temas, pues en el prólogo de uno de esos libros, hace 2 años, decía, hablando de los abusos, estamos retados a mirar de frente este conflicto, asumirlo y sufrirlo junto a las víctimas, a sus familiares y la comunidad toda, para encontrar caminos que nos hagan decir nunca más a la cultura del abuso. Esto es muy importante. Por un lado, mirar de frente y nunca más a la cultura del abuso. No dice nunca más a los casos de abuso. Porque lo que hay instalado en el seno de la Iglesia como en el seno de la sociedad es una cultura, una manera de hacer, una manera de entender las relaciones, lo que se dice en términos antropológicos, una dinámica de relación a través de la cual lo más normal es que unos dominen a otros, unos abusen de otros, siendo la cuna y el origen de ese abuso no tanto el abuso sexual, sino el abuso de poder, del dominio sobre la conciencia de otra persona, ¿no? El caso de abuso sexual será una derivada más, un exponente más de lo realmente grave que acontece fundamentalmente en el seno de la Iglesia, que es el abuso de poder. La madre de todos los abusos, siendo ese abuso sexual, evidentemente, como también han dicho pues muchos, ¿no?, el Everest del sufrimiento humano, ¿no? Aquello que decía también Simone Weil, ¿no?, de la desdicha, la mayor desdicha en la que puede entrar y que puede acontecer y que puede experimentar una persona, ¿no? Por lo tanto, siguiendo este ejemplo de Francisco, ¿no?, mirar de frente la realidad de los ojos. O sea, antes que analizar qué son los abusos, cuántos datos hay, cuánta gente, mirarlo de frente. No escabullirte, no mirar para otro lado, no decir, no, es que en las familias hay mucho más, evidentemente. No, es que también en los clubes deportivos hay, pues sí, en todos lados hay. Lo que pasa es que la Iglesia, por lo que es y por lo que representa, digamos que el primer lugar donde tenemos que mirar también es un poco ahí, ¿no? Por tanto, mirar de frente significa abrir los ojos y ver la realidad de los abusos sexuales también en el seno de nuestras instituciones de Iglesia, ¿no? Con menores y con mayores. También, si da tiempo, hablaremos un poco de eso, ¿no? Y los datos son incontestables, luego iremos a los datos, ¿no? Mirar de frente no solamente es ver la realidad, nosotros somos de la escuela del ver, juzgar y actuar, ¿verdad? Pero hay una parte que se nos escapó en ese ver y que tiene que ver con poner una I, ver y escuchar. Y yo al menos soy de una generación que no me han ayudado a escuchar. Sí que nos han educado mucho en el ver. Y hemos sido gente ahí con las gafas, intentando siempre tener las gafas bien puestas, ¿no? Pero el escuchar no hemos tenido el oído fino para escuchar, salvo César, que lo tiene magnífico para la música. Pero ese escuchar, y escuchar desde la honradez, ¿no? Escuchar lo que las víctimas nos están diciendo, escuchar también el arrinconamiento
de cierta gente, escuchar la soledad, no solamente verla, sino escucharla, escuchar los gritos que están a veces en el silencio, pues no se nos ha dado muy allá, ¿no? Escuchar simplemente para poder decir, y eso ya sobre todo con Juan Carlos lo veréis mañana, ¿no? Ese creo en ti, que es la madre de todo también saber escuchar, ¿no? Creo en ti y puedes hablar con toda libertad, ¿no? Tanta gente y tanto, sobre todo, personas que han tenido situaciones de abuso en años más de cuando eran personas, eran pequeños, eran menores, han tardado tanto tiempo, porque a lo mejor lo han dicho al principio, lo dijeron en su tiempo y nadie les creyó. Los padres, en la película, por ejemplo, está de Gracias a Dios, se ve muy bien, ¿no? Que casi todos desde niños habían dicho y nadie les hizo caso. Y luego tuvieron 30 años de silencio. O 40 años de silencio, ¿no? Que es mucho lo que tenemos aquí, y ahí, pues ahí Juan Carlos podrá decir mucho, ¿no? De los casos que hay y de cuándo datan las cosas que está relatando ahora mismo la gente, ¿no? Es mucho tiempo. Mirar de frente es situarse también con compasión, porque somos una comunidad creyente, ¿no? Dejarnos afectar por el sufrimiento de quien ha sido herido en su cuerpo y en su espíritu. Y mirar de frente es, como decía el Papa Francisco, promover la cultura del cuidado, como prevención de los daños, ¿no? Y como reparación de los daños futuros, prevención de los daños futuros y también reparación de los daños causados. Que eso es en lo que estamos también intentando desde Repara, ¿no? Yo reparo desde la parte más formativa y otros en la parte más de atención directa, ¿no? Bien, cuando hablamos un poco de qué es el abuso sexual de menores, hay muchas organizaciones también que vienen trabajando en esto desde hace tiempo, ¿no? Yo creo que tampoco hace falta entrar en muchas triquiñuelas, ¿no? Save the Children, que trabaja mucho en esto, ya ha hecho muchos estudios y muchas investigaciones, nos hace una descripción que yo creo que puede valer, ¿no? Cuando dice que el abuso sexual es una manipulación de niños, niñas y adolescentes, de sus sentimientos, de sus debilidades o necesidades, basada en una desigualdad de poder, basada en una asimetría de poder. Hay gente que está por encima de otro. Tiene como objeto una parte íntima y altamente sensible de las personas, su sexualidad, en un momento en que está en desarrollo y en el que aún no se tienen las capacidades necesarias para entender las implicaciones de lo que está pasando, ¿no? Bueno, por lo tanto, digamos, aunque lo iremos, en el abuso sexual está contenido eso que decíamos antes, esa relación asimétrica basada en la desigualdad y basada en el abuso de poder, jugando con la confianza que te da la otra persona, ¿no? En el abuso sexual, de alguna manera es la expresión de la cosificación del otro. Al otro le reduzco a una cosa, a algo que simplemente satisface o mi placer o mis ganas de estar bien o mi ambición de poder. Puede ser el placer sexual o el placer de poder, ¿no? Y fundamentalmente el abuso sexual es un hecho traumático para las víctimas, sean menores o sean mayores de edad. Es algo cuyas heridas van a quedar ahí, digamos, de por vida, ¿no? Luego ya veremos si esas heridas se pueden coser y se pueden transformar en cicatrices o hasta cuándo están esas heridas abiertas, ¿no? Que eso ya será más cuestión de la atención a las personas, a las víctimas, ¿no? Lo que sí es claro es que hay abusos porque hay abusadores. Hay abusos porque hay gente que abusa de su autoridad, que abusa de su poder. Son agresores que aprovechan su posición de poder e influencia para satisfacer sus propias necesidades a costa del menor o a costa de la persona que está acompañando, sea menor, sea mayor, ¿no? Bien. Datos y así, pues hay muchos, ¿no? O sea, lo que pasa es que yo tampoco me estaría mucho tiempo con esto, ¿no? Ciertamente, entre un 10-20% de la población española ha sufrido abusos sexuales en la infancia. Es una barbaridad. Con lo cual nos habla de cuánta gente no ha abusado, ¿no? Se estima que tan solo el 15% de los casos de abusos han sido denunciados. Solo el 15%, porque claro, también cuando estamos hablando de abusos en menores, ya para muchos, o sea, yo conozco gente que ha sido abusada de menores y que no quiere denunciar. Dice, ya, si esto me pasó hace 60 años. Gente muy cercana a mí, ¿no?
El 70% de los menores se lo contó a alguien y no pasó nada. 70%. El 40% de las víctimas son niños varones. Cuando hablamos de menores, la mayor parte de personas abusadas son varones. Cuando hablamos de personas mayores de edad, la mayor parte de personas abusadas son mujeres. Cerca del 90% de los abusos se dan dentro del ámbito intrafamiliar. Claro, es decir, la gran origen, el lugar donde hay más cantidad de abusos es la familia, claro. Pues cuando dice Omeya, hombre, sí, pero no solo. El abuso en la iglesia, sí, pero no solo, porque eso ya lo sabemos, ¿no? Actualmente, como sabéis, en la Conferencia Episcopal Española hay, digamos, como dos vías en donde se están estudiando cuáles son los casos reales de abusos dentro de la Iglesia española. Está el despacho Cremades, no sé si os sonará, que es un despacho que puso en marcha la Conferencia Episcopal Española, y donde hay, pues, las últimas cifras que yo he visto, que hay como 4.000 casos relatados, ¿no? Y la comisión que ha puesto en marcha el Defensor del Pueblo con Ángel Gabilondo, os suena, ¿no? Y que es una comisión de tipo civil, donde hay 2 personas de Repara que están en esa comisión, el director Repara, coordinador de Repara, Miguel García Baró, y Olga Belmonte, otra compañera del equipo de formación, también profesora de ética en la Universidad Complutense, y Julián Ríos, que también colabora con Repara, desde el tema de justicia restaurativa. Bueno, pues ahí no se sabe todavía, están haciendo el informe ahora, que lo sacarán posiblemente en verano, ¿no? Sí que es curioso, y a mí me consta por varias personas, cómo en el órgano oficial de la Conferencia Episcopal Española se han sentido maltratados. Maltratados quiero decir porque vosotros ya sabéis, cuando alguien te acoge, no te mira a la cara, o incluso es todo por teléfono, y lo que está haciendo es rellenar un papel. Pero usted ha denunciado, sí, ¿y cuándo fue? Y no sé qué, y tal, coge una serie de datos, adiós, muy buenas. Si alguien va a denunciar a través de la Comisión del Defensor del Pueblo, hay un número, hay un agente que acoge eso, que por teléfono te pide permiso, si quieres, y si vives aquí en Madrid y tal, si quieres te da la opción de tener una entrevista en directo, digamos, presencial, y si no, pues por tal, con muchísimo respeto, y lo único que dicen es, nosotros lo único que queremos es, si tú quieres, escuchar qué te ha pasado. Si quieres, cuéntanos. Y toman nota, no de datos, sino de la narración, la historia, lo que me ha pasado. Es curioso que quien toma aquí la actitud evangélica es una instancia cívica, política, el Defensor del Pueblo. Y quien adopta la actitud burócrata, la actitud antievangélica, la actitud de venga que tengo prisa y déjame un poquito, es la comisión o el equipo de abogados que pone en marcha la Conferencia Episcopal Española. En Repara, en el 2022, pasaron 121 víctimas, eso ya los datos lo podrá decir más Juan Carlos mañana, 50% pertenecientes, digamos, al entramado de iglesia, ¿no?, de nuestra iglesia aquí. Bien, son algunos datos simplemente, no para enfrascarnos en ellos, pero para ver. Evidentemente esto nos hace ver que vivimos en una sociedad de abusos, no solamente una iglesia que abusa. Lo que pasa es que a nosotros el tema que nos interesa es qué nos está pasando en la iglesia, ¿no? Y sabemos que hay otras cosas. En todo esto también hay como unas falsas creencias, unos estereotipos que se han ido arrastrando a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, también hay vídeos de Repara muy buenos ahí sobre el tema de falsas creencias, tal, que si queréis en otra ocasión, por vuestra cuenta, para tratarlo en grupos más pequeños y ir parando uno a uno. También lo vimos también en el Instituto de Pastoral, lo hemos trabajado. Dudaba si ponerlo, pero igual es que se nos iba la tal. Entonces simplemente voy a citar algunas falsas creencias y así, ¿no? Bueno, una falsa creencia es eso, que los abusos sexuales no son muy comunes, son cosas raras,
que ahora aparecen, ¿no? Y ya hemos visto, entre el 10% y 20% de la población española ha sido víctima. O sea, no estamos hablando de una rareza, sino por desgracia, de una cosa que ha sido demasiado normal, pero también muy invisibilizada, ¿no? Otra falsa creencia es que los que cometan estas cosas, estas fechorías, son unos locos de atar, gente que está tarumba. Pues no, hermano, con frecuencia es una persona de confianza, es un líder de confianza de tu movimiento, de la Iglesia, de cuántos fundadores ha habido que luego ha salido el tema de los abusos, ¿no? Empezando por los legionarios de Cristo, etcétera, etcétera. Y no solamente paramos ahí. Por tanto, con frecuencia la realidad es que son personas exquisitas, fenomenales, que nos han encantado y nos han dado un montón de confianza y que son personas encantadoras, en el mejor sentido de la palabra. Lo que pasa es que ese encantamiento termina por atontarnos y por generar un proceso de atontamiento, ¿no? Otra falsa creencia, bueno, si esto fuera una cosa, si se ocurriera a un niño o una niña cercano, a mi hijo, a mi hija, a mi sobrino, nos daríamos cuenta, porque somos muy listos, enseguida nos damos cuenta, ¿no? Y no, estas situaciones en menores, por ejemplo, no son fáciles de detectar ni revelar, precisamente porque entre el abusador y abusado y la víctima lo que se juega es el secreto, y ese secreto es lo que no se cuenta, ¿no? Y entre tú y yo tenemos un secreto, y esto, fíjate, si se lo cuentas a tu familia, es que les vas a destrozar. Ese va a ser uno de los elementos fundamentales, ¿no? Con lo cual lo pasará muy mal, pero en muchas familias esto ha pasado desapercibido. O decir que, bueno, que los abusos, que no vale la pena denunciar, no es obligatorio. No. El abuso sexual a menores es delito y hay que denunciar. Y con la última reforma de la ley de menores no es que sea optativo denunciar. Yo hoy tenía, por ejemplo, cuando estuve preparando esta guía, que esto es como un extracto de una guía de tema de abusos para escuelas católicas, hace 2 o 3 años había problemas porque decían gentes y profesores y directores de colegios, bueno, es que esto es, primero, antes si hay un caso de abuso, primero hay que informar a los padres, para ver si los padres quieren. Claro que habrá que informar a los padres, por supuesto, y tal, pero tú, en el colegio, ya tienes el deber de denunciar. Y luego ya, la instancia judicial ya se encargará de hacer el estudio y ver si eso es verdad o no es verdad, ¿no? Otra falsa creencia es que, bueno, que los agresores son exclusivamente hombres. Bueno, la mayor parte son hombres, pero también se han dado casos de mujeres, ¿no? O que otra falsa creencia, que los agresores son personas desconocidas. Bueno, pues justo lo contrario. 6 de cada 10 personas que abusan son conocidos, muy conocidos por las víctimas, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de personas con mayoría de edad, fundamentalmente son acompañantes pastorales, acompañantes espirituales, o sea, más conocidos. Bueno, otra falsa creencia es que, sobre todo en menores, los niños fantasean, inventan historias y dicen mentiras en relación con este asunto, ¿no? Y bueno, lo que también se ha visto y se ha comprobado en todas estas cosas es que pocas veces los niños son capaces de inventar historias que tengan relación con su intimidad, que tengan relación con su propia sexualidad, ¿no? Los niños no pueden fantasear detalles de una actividad sexual cuyo conocimiento es inapropiado para ellos, en lo que no tienen ahí conocimiento, ¿no? Bueno, otra falsa creencia es que el abuso sexual solo se da en las clases bajas y se da en todo tipo de clases sociales, ¿no? Otra también otra falsa creencia que se ha dado es que, bueno, que la mayoría de los hombres que abusan sexualmente de niños son homosexuales. Y no, todo lo contrario, la mayor parte de agresores se identifican como heterosexuales, ¿no? Bueno, por lo tanto, digamos que hay un montón y se podrían seguir juntando esas falsas creencias según también como las noticias van apareciendo y cómo se van dando, ¿no? En lo que decíamos antes también de cómo se da este asunto en la Iglesia, también yo creo que es interesante ver, y esto es lo que también quería hacer referencia antes, a cómo este proceso se da
en la Iglesia y personificándolo en el Papa Francisco, que yo creo que también es importante esto, ¿no? Esto que ha dicho, que hemos escuchado, ¿no? Lo ha dicho más de una vez, ¿no? En primer lugar, cuando en el año 18, en una carta que dirige al pueblo de Dios que vive en el país de Chile. Ahora veremos qué pasó en Chile. Y ahí decía, al final de todo un proceso que ahora explicaré, dice, mirando hacia el pasado, nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado. Mirando hacia el futuro, nunca será poco todo lo que se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no solo se repitan, sino que se encuentren espacios para ser encubiertas y perpetuarse, ¿no? Ahí está haciendo referencia a algo que también que le ocurrió a él mismo, ¿no? No sé si os acordáis, en 2018, a principios de ese año, fue una visita pastoral a Chile. En Chile había habido ya, durante esos años anteriores, un montón de escándalos, de abusos sexuales dentro de la iglesia chilena, sobre todo por parte de sacerdotes muy conocidos, muy líderes allí en la iglesia chilena, ¿no? Él, estando allí en Chile, se negó a recibir a las víctimas. Él estaba muy bien rodeado de los cardenales de su edad, de sus colegas, digamos, de su quinta, con los cuales era muy amigo de Charruriz, toda una serie de gente, ¿no? Y le tenían como guardia pretoriana, como diciendo, estos, ni caso, o sea, además está politizado, aquí diríamos, son podemitas, o sea, una cosa, no te juntes con estos porque no. Y entonces él, pues nada, ¿no? Y además dijo públicamente, ustedes son zurdos, o sea, una cosa además con mal gusto, mala cosa, ¿no? Bueno, esto lo tengo por aquí, incluso cuando le preguntaban los periodistas, ¿no? Y de todo esto que dice, todo son calumnias. Palabras de Francisco. Todo son calumnias. Evidentemente lo que está ahí hablando es la voz del miedo, es la voz del juicio, es la voz del que no se mueva nada, ¿no? Que a ver qué va a pasar aquí, ¿no? Pues bastante ya tenemos con lo que nos ha caído, ¿no? Y bueno, y así pasó y se regresó a Roma con todo eso. Al cabo de los meses empezó a recibir otro tipo de testimonios, de consejos, de gente que se le acercó de Chile, está diciendo, has metido la pata hasta el hueso. Has perdido una oportunidad histórica de allí en Chile, de encontrarte con las víctimas y de esto que está sangrando y que está sangrando toda la iglesia chilena y todo el país con él, y el desprestigio que está cayendo a la iglesia allí es terrible. Y bueno, y ahí pues en mayo de 2018 lanza una primera carta ahí a la iglesia en Chile, ya como reconociendo, bueno, pues que se había equivocado, ¿no? Y decía, entre otras cosas, es tiempo de escucha y de discernimiento para llegar a las raíces de tales atrocidades. Y solo lo podremos hacer si somos capaces de escuchar la realidad de lo que pasa. Creo que aquí reside una de nuestras principales faltas y omisión, el no saber escuchar a las víctimas. Con vergüenza debo decir que no supimos escuchar y reaccionar a tiempo. Esto es otra de las cosas que tiene Francisco, que igual que mete la pata y la mete a fondo, pues cuando la mete a conciencia, y eso sí que yo creo que hay que resaltarlo, pero con la misma sinceridad hay que decir que pide perdón, que lo reconoce y además que dice qué es lo que le ha faltado. Y lo que le ha faltado es esa capacidad de escucha. Por eso luego siempre, junto con ese pedir perdón que no basta, el punto central de poner en el centro a las víctimas será escuchar a las víctimas, escuchar, ¿no? Por tanto, ahí ya estamos ante no ya la voz del juicio, la voz del miedo, sino todo lo contrario. Es la voz del corazón abierto, es la voz de la mente abierta y de la voluntad abierta, oye, pues a lo que venga, ¿no? A lo que venga ahí. Evidentemente ahí estuvo muy mal aconsejado el Papa Francisco y bueno, pues esto que en el fondo sucedió al Papa Francisco es lo que nos puede suceder a cualquiera de nosotros. O sea, yo me empiezo a meter en esto, yo he estado en los temas de iglesia toda mi vida de Dios, desde que era pequeñito. Entonces, a mí me viene cuando estoy director editorial en PPC
Y Josito me viene, nuestro amigo Josito, José Luis Segovia, el vicario de innovación educativa, de una innovación tecnológica y demás. Y me dice que tiene una persona que ha sido abusada, que está acompañando y tal, y que si podíamos hacer, yo estaba de editor de ediciones en PPC, y que si podíamos hacer un libro entre el psicólogo que había acompañado a esta persona, que era Javier Barbero, que actualmente es concejal en el Ayuntamiento de Madrid, que es psicólogo, él, que había sido el acompañante espiritual, y la propia víctima, que no da su nombre, que es una mujer, y que tuvo estos abusos siendo adulta. Nos juntamos, esta mujer y Josito y yo tuvimos una primera comida y tal, y aquello, y esto fue en el año 2015, o sea, ayer, yo ya bastante talludito, y para mí era una cosa absolutamente impensable, de cómo esto se puede dar, ¿no? Y con cómo esto se puede dar. Por lo tanto, todo esto que le ocurrió al Papa Francisco también nos puede suceder a cualquiera de nosotros, ¿no? Al menos a mí sí me sucedió. No estamos libres de distorsionar, de oscurecer la propia realidad, ¿no? Por esa instancia a escuchar y a dejarnos abrir el corazón por las propias víctimas, bueno, pues es algo necesario, ¿no? Josito dice en ese libro, Víctimas de la Iglesia: las víctimas lo son directa y primariamente de sus depredadores, los auténticos culpables, pero también lo son de la Iglesia, que tiene sus responsabilidades. Luego hablaremos un poco también más de esto, ¿no? De cómo, cuando hablábamos al principio, no se trata de casos individuales, de personas, de agresores que son muy mala gente, ¿no? Se trata de una dinámica dentro de la Iglesia que ha favorecido esto, que ha utilizado la técnica del calamar, ha puesto tinta por todos lados, ¿no? A las personas implicadas, a los agresores implicados, los ha estado jugando ahí como un poco ajedrez: ahora te vas para aquí, ahora te vas para allá, ahora te vas para acá, pero sin denunciar, sin todo lo que sea, siempre en el fondo colaborando, siendo cómplices del delito, siendo cómplices de mal. Por eso también es la situación también de tanto nudo gordiano, que sea, ahora con decir, no es que tal obispo y tal consintió o tal. Esto es como quién fue el equipo del régimen de Laporta, ¿no? ¿El Real Madrid o el Barça? Pues posiblemente todos. Para poder jugar la liga en el franquismo, aquí en España, todos los equipos de fútbol tenían que ser franquistas. Y los que más ganaban títulos, más. Sea Real Madrid, sea Atlético, sea el Barça, lo que sea, ¿no? Y pueden sacar ahí papeles, todos los que sean, ¿no? Que hay obispos que hace 20, 30 años encubrían estas cosas. Pues es que posiblemente todos. ¿Por qué? Porque ese era el mandato. Porque esa era la directriz que tenían de lo que había que hacer. Con lo cual estamos ahí, yo creo que una guerra un poco absurda de ir desvelando uno por uno. Oye, y entonces, a lo mejor Tarancón encubrió. Con toda rotundidad. Claro. Porque era lo que había que hacer. Digo, desde el sistema. Para que el sistema no se cayera y para que todo siguiera igual, ¿no? Por lo tanto, ahí estamos en una situación muy mala, ¿no? Algunas características también, digo, para entender un poco este maldito juego o perverso juego del abuso de poder y abuso sexual, ¿no? Sobre todo centrado al menos en menores, pero que también se da en mayores de edad, ¿no? Luis Alfonso Zamorano, que es también un cura aquí de Madrid, que ha trabajado también mucho esto, tiene un libro también en PPC, él habla del proceso de vampirización, que yo creo que es un nombre que está muy bien puesto. El proceso de vampirización del agresor hacia la víctima, ¿no? Y se juega con varios indicadores, ¿no? El primero es generar un clima de confianza. Y claro, todas las personas que han abusado de sus
de sus víctimas son personas de confianza de esas víctimas, o bien niños, niñas con su monitor, su catequista, el cura de lo que sea, ¿no? O persona mayor, fundamentalmente la persona que le está acompañando, ¿no? Entonces, ganarse el afecto y la confianza del menor es el primer abuso, en el fondo, del agresor, que el agresor comete, ¿no? Porque aquí se está instaurando una dinámica de dependencia, en definitiva, ¿no? De dependencia. Y es como un cazador que poco a poco va acorralando a su presa y que lo tiene todo pensado y premeditado, ¿no? En ese acercamiento progresivo, sistemático, si es con menores, con regalos, con tal, costando cada vez más tiempo y más tiempo, bueno. Luego, una vez que se cometen las fechorías que fueren, ¿no? El abusador sabe que lo que está haciendo no es adecuado, si es con menores además es un delito, y se impone la ley del secreto y del silencio. Esto es nuestro secreto. Esto te lo dicen todos y todas, ¿no? Este será nuestro secreto. Y en caso de personas mayores, lo mismo. Este es nuestro secreto, porque infeliz de ti, ¿dónde vas a ir? ¿A decir qué? Y esa es la forma de controlar a la víctima, ¿no? Perpetuar el secreto, perpetuar ese silencio, ¿no? Es el silencio y el secreto como alianza. Fijaos qué perversión de la alianza. La alianza, que la entendemos como amor, como acompañamiento, como cuidado, se convierte en una alianza de absoluto dominio y control perverso hacia el otro, ¿no? Luego se da una especie de amenazas y de inversión de roles. Es curioso, ¿no? Con esa ley del silencio está la amenaza, ¿no? Desde la amenaza también incluso del abusador que se da de, mira, es que si dices algo yo me quito de medio, yo me voy a matar, yo me suicido, porque también yo es que estoy pasándolo muy mal, ¿no? Y sobre todo de hacer sentir mal al menor o a la víctima, culpabilizándola y haciéndola responsable de mantener el silencio, para que todo sea igual, ¿no? Y esa es una inversión de roles, de papeles. El menor abusado es el que acaba teniendo un poco el poder de destruir o no a su familia, porque si lo dice, la familia se va a romper, ¿no? Entonces, en mí gravita la responsabilidad de todo. Yo que encima he sido abusado. Entonces, es una perversión auténtica, ¿no? Y desde ahí viene la instalación, evidentemente, en la confusión, en la mezcla de sentimientos, mezcla de emociones, y fundamentalmente aparecen pues todas las emociones que tienen que ver con la culpa, que eso tardará muchísimo tiempo en irse diluyendo, la ira, el autodesprecio, sobre todo muchísimo desprecio, bueno, pues a uno mismo, ¿no? De tal manera que podemos hablar de que la experiencia de abuso, y de abuso sexual en concreto, ¿no?, es una experiencia totalizante, que abarca todas las dimensiones de la persona, ¿no? Como ahora veremos, ¿no? Abarca todas las dimensiones de la persona, desde la parte más física, cuando hay daños físicos, a la parte psicológica, ¿no?, también de todas las emociones que quedan ahí, ¿no?, y de lo que tardan luego en salir, toda la culpa que va arrastrando, y por supuesto también hay daños espirituales, fundamentalmente, ¿no? Porque claro, ¿en qué Dios quieren ahora? ¿Cuál es la imagen de Dios que se queda? Como todo lo espiritual, todo lo que tiene que ver con lo religioso, no ya con la Iglesia, que sería lo de menos, sino con la experiencia de Dios, que sería lo demás, cómo queda dañado. Y en muchos casos queda irrevisiblemente dañado, es decir, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, ¿no? En muchos de estos casos que estamos viendo y que estáis viendo, pues es gente que ya no ha vuelto. En la película francesa solo hay uno que sigue en la Iglesia, ¿no? Y los demás son todos, además, que quieren hacer la apostasía, la pública, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, por lo tanto, los daños espirituales son tremendos, ¿no? Como quiero dejar rato también para un poco la conversación entre nosotros, para terminar, ¿no? Para mí, al menos, en lo que es lo que yo quiero exponer. Esto, en términos eclesiales, ¿qué supone, no?, esta realidad de los abusos en el seno de la Iglesia? Pues como dice Omeya, no, pero también, vale, en el seno de la Iglesia. Claro, esto es toda una llamada a una conversión eclesial, evidentemente.
hecho una llamada, ¿no? Porque el abuso de poder y el abuso sexual dentro de la Iglesia es un tema, como hemos dicho, sistémico, que tiene que ver con la construcción de todas las comunidades, ¿no? Y hay que incidir en que esos son daños estructurales de la propia Iglesia. Por eso, ante eso, yo diría al menos 2 o 3 cosas. Uno, es fundamental dejarnos evangelizar por las víctimas. O sea, hoy las víctimas en la Iglesia no solamente tienen el lugar de ser el centro, un poco de ponerse en el centro como atención a ellas, como reparación, como intentar sanar también todas las heridas, ¿no? Sino que son estas mismas personas las que nos evangelizan, ¿no? Sobre todo aquellas también que quieren, bueno, pues seguir ahí tirando para adelante, que quieren no solamente exponer los sufrimientos, sino además hacerlo sin hacer daño a nadie, intentando también curar pues todo el odio, toda la ira, toda la rabia que llevan dentro, como en algunos casos también se están dando, ¿no? Y se han dado, pues también pues encuentros restaurativos, también la posibilidad del perdonar, lo cual eso, como sabéis, eso no es obligatorio, el perdón no es obligatorio, es un don, perdón, es la perfección del don, pero en aquellas personas que se da también esa capacidad de perdonar, ese regalo de perdonar, pues es admirable. Es decir, cuando hablamos eso de que, pues decimos que estas víctimas también nos evangelizan, ¿no? Es un camino de evangelización de ida y vuelta que nos compromete como Iglesia, ¿no? Que nos ayuda a estar, como aquello que decía Metz, con una mística de ojos abiertos y de orejas también ahí a la escucha, ¿no? Porque muchas veces no vemos más que aquello que queremos ver y no lo que sucede realmente, ¿no? Por lo tanto, hacer esa lectura permanente, creyente de lo que está sucediendo, pues es fundamental entre nosotros. Otro de los elementos fundamentales será afrontar el fariseísmo de la buena reputación, ¿no? Bueno, Hans Thorner, que es un jesuita que está encargado de estos asuntos en Roma y que acaba de emitir hace menos de un mes, no se sabe muy bien todavía las razones. Yo tampoco me atrevo a aventurar muchas cosas, pero yo creo que también hay una situación ahí de cansancio, una situación de qué difícil es esto, ¿no? Y él habla de que la Iglesia muchas veces tiene esa mentalidad de fortaleza asediada, ¿no? De que si hablamos de abusos parece que es que son los de fuera que están hablando de abusos y nos están dañando a nosotros. No, si somos nosotros los que queremos hablar de eso y los que tenemos necesidad de hablar de eso, ¿no? No son los otros que nos hacen daño, siempre hay esa dinámica de nosotros y los de enfrente. No, si es entre nosotros mismos donde tenemos que decir las cosas, ¿no? Por tanto, hay un fariseísmo institucional que va en detrimento de nuestra propia identidad católica, ¿no? Todo comportamiento que encubre al agresor, que deja en situación de sospecha a la víctima, victimiza, revictimiza a la persona agredida y salva siempre al agresor, ¿no? Cuando no se es claro con los agresores, cuando hay en las propias congregaciones, cuando ahora mismo, cuando el defensor del pueblo ha ido a pedir información y dice, es que solamente una congregación nos ha dado datos, los demás nada. Y eso que estamos en una situación donde, en general, las congregaciones religiosas son mucho más proclives a la colaboración que las diócesis. O sea, fijaos el nivelito que tenemos. Y esa es un poco ahí la realidad, ¿no? Bueno, pues ese fariseísmo yo creo que fomenta todavía más esa simetría de poder, ¿no? Y ese también un poco, también en términos de iglesia también oficial, decir, bueno, pues aquí sigue habiendo una iglesia que manda, que controla, que tiene el poder, y otros que estamos ahí a verlas venir, ¿no? Es preciso, a cuenta también de todo lo que está saliendo a la luz con los abusos sexuales, de incidir en los cambios estructurales, tal también como va anunciando pues el Papa Francisco, bueno, pues en todos nosotros, ¿no? Ese cambio estructural fundamentalmente tiene que ver con una cosa, ¿no? Y que también está dicha por el Papa Francisco, y es decir no
al clericalismo. El Papa Francisco ya lo ha nombrado de muchas maneras, ¿no? Y una de las cosas que ha dicho es que ha dicho como de las grandes enfermedades de la Iglesia, el clericalismo, ¿no? En el fondo, el clericalismo no es más que una forma soterrada y a veces muy evidente de abuso de poder, ¿no? Y está presente cuando encontramos un estilo autoritario de liderazgo ministerial, una visión del mundo muy jerárquica y también una identificación con la santidad, con la gracia de la Iglesia, de ese estado clerical, con una manera de sentirse sacerdotes, y eso también lo vemos también en esta diócesis, ¿no? Donde hay personas que son sacerdotes y que parece que bajan directamente de una nube celestial y que han sido imbuidas por no sé qué cosa y que son por ser curas, parece que son el otro Cristo, ¿no? Alter Christi. Claro, los que nos hemos educado, yo porque también fui seminarista y cura aquí en Madrid, ¿no? Los que nos hemos educado con Juan Martín Velasco, que algunos los conocéis, siempre nos decía, ¿no?, que él nunca hablaba de sacerdocio. Él siempre, yo en lo que me eduqué, siempre nos hemos, y además el lenguaje que utilizamos entre nosotros, siempre es el ministerio. Es el ministerio sacerdotal. El sustantivo es el ministerio. Somos servidores, y servidores de la gente, en la parroquia y desde la parroquia para el barrio y para la gente. Esa es un poco la clave de bóveda en la que hemos sido educados algunos, ¿no? Y eso dista mucho de otros planteamientos donde es una especie de encarnación sagrada, donde lo sagrado está ahí continuamente, ¿no? Desde la vestimenta hasta todo, ¿no? Yo creo que esas cosas, bueno, pues también ahí chirrían, ¿no? Francisco, desde luego, relaciona el clericalismo y los abusos sexuales en la Iglesia, ¿no? Dice: el clericalismo, favorecido sea por los propios sacerdotes como por los laicos, genera una escisión en el cuerpo social, en el cuerpo eclesial, que beneficia y ayuda a perpetuar muchos de los males que hoy denunciamos. Decir no al abuso es decir enérgicamente no a cualquier forma de clericalismo. Bueno. Y por último, yo creo que habría que explorar, y estamos en ese camino, ¿qué es lo que nos trae este proceso que estamos llevando a cabo en la Iglesia Católica Universal, en eso que hemos llamado la sinodalidad, ¿no? Que ya la palabra ya es rara, ¿no? Pero que en el fondo lo que intenta es dar un mayor protagonismo al pueblo de Dios. Punto. En la medida en que se dé un mayor protagonismo del pueblo de Dios, va decreciendo también el poder que hasta ahora tienen, bueno, por las figuras clericales y las figuras más de fondo que han tenido tradicionalmente en la Iglesia, ¿no? También la participación de las mujeres en órganos de responsabilidad, de las comunidades, etcétera. Es decir, esa sinodalidad que aún no ha terminado, que estamos ahí en ese proceso, bueno, ojalá sea una nueva forma de reconsiderar la estructura de la Iglesia que falta le hace, ¿no? Por eso también urge ese cambio en la forma de ser Iglesia, en las personas, en las estructuras y en los procesos que definen esas estructuras, ¿no? Por eso ese giro eclesiológico que nace ya en el Concilio Vaticano II, que cuesta tantísimo, que pone el Concilio Vaticano II el pueblo de Dios como sujeto eclesial, ¿no? Fundamental, ¿no? Y que todos participamos en el sacerdocio real del pueblo de Dios. Pero todo eso como cuesta tanto y cuánto está tardando en llevarse a cabo, ¿no? Bueno, pues por lo tanto, digamos, si tuviéramos que decir de todo esto, cuáles son los avisos que nos han de quedar para nosotros como comunidad cristiana, yo diría, en primer lugar, estamos ante un afrontamiento necesario de la realidad, un afrontamiento que tiene que ver con el ver y con el escuchar, y con no lanzar nuestros prejuicios por delante y también identificar nuestras falsas creencias que todos tenemos respecto a este tema, ¿no? Es muy importante no ser negacionista en este tema. No ser negacionista. Y ser negacionista es decir sí, pero. Abusos en la Iglesia, sí, pero. Eso es ser negacionista. Lo siento mucho, Monseñor Omeya. Hay que coger el toro por los cuernos. Abusos en la Iglesia, sí, venga, vamos a hablar. Ya sabemos que el 90% está en las familias, ya lo sabemos. Pero es que aquí pasan cosas muy graves y han pasado cosas muy graves.
En segundo lugar, aviso para nosotros como comunidad cristiana. Yo creo sinceramente que esto es una ventana abierta a la oportunidad de más evangelio, de introducir más evangelio en nuestras estructuras, en nuestros procesos, en nuestras relaciones, en nuestros vínculos dentro de la Iglesia, en nuestros acompañamientos, en nuestras catequesis, sí, en todo aquello donde han nacido situaciones dolorosas y dañinas. Bueno, eso no tiene por qué ser así. Y hay unas experiencias fenomenales, y todos también tenemos experiencias muy buenas y muy positivas de acompañamiento, de catequesis, de formación, de convivir en la comunidad cristiana. Claro, pues vamos a hacer hincapié en qué es lo que hace posible, cuáles son las palancas que activan esas buenas prácticas. Y también es una oportunidad de vivir la Iglesia como espacio de cuidado mutuo. Yo creo que eso es muy necesario hoy entre nosotros, ¿no? Y el tercer aviso para nosotros como comunidad cristiana es la importancia de expresar lo no dicho, de expresar lo invisibilizado, de expresar lo que ha estado siempre, eso, entre tinieblas o que no nos hemos atrevido a decir, ¿no? Y que tiene que ver con todos estos asuntos de abusos de poder, de abusos de conciencia, abusos sexuales, ¿no? Repito, no para hacer daño, no para tomar revancha, no para hacer ajustes de cuentas, pero sí para aquello que decía John Sobrino: hay que ser honrados con lo real. Entonces, lo primero que nos debemos ante la realidad es ser honrados, decirnos la verdad de lo que pasa, no para tirarnos piedras ni para hacernos daño, sino solamente desde la verdad podremos seguir adelante, solamente desde la verdad que nos acontece podremos caminar y seguir haciendo camino como Iglesia y como comunidad. Lo demás nos aleja del Evangelio. Seguiremos como Iglesia, pero nos aleja del Evangelio. Y el Evangelio sigue siendo mucho más grande, mucho más importante que cualquiera de sus mediaciones, entre ellas la Iglesia. Pues muchas gracias. Yo hasta aquí. Sí. Digo, fenomenal por ajustarte al tiempo, pero podríamos seguir escuchándote encantados porque creo que ha estado, bueno, espectacular. Y ahora eso, pues es el momento de poder preguntar, comentar. Espera un momento, porque para que lo escuchen en el espacio hay que coger el micrófono. Desde aquí es. No, es para los que están. ¿Vas a grabar? Pues ya verás, ya te lo diré, claro. Bueno, yo en primer lugar, gracias, Luis. Solamente puedo decirte gracias. Porque has dicho tantas cosas que yo ya estoy, no sé, con tantas ganas. Pero hay una pregunta que quiero hacerte, y es con el mismo título que tenemos ahí. Abuso en la Iglesia Católica. ¿Las otras iglesias son paralelas a la católica? Pues honradamente, no lo sé. O sea, no me he dedicado a hacer estudio de otros tipos de iglesias. Es verdad que todo esto, al menos en los medios de comunicación y todo eso, cuando hace ya en tiempos de Benedicto XVI apareció sobre todo en la Iglesia Católica irlandesa, ¿os acordáis, no? En Irlanda, o sea, normalmente siempre ha estado mucho más vehiculado y vinculado a la Iglesia Católica. Supongo que, a ver, en todo colectivo humano hay abusos, y en las iglesias protestantes y otras confesiones habrá, por supuesto, pero yo no sé si con la misma prevalencia que en la Iglesia Católica. Lo desconozco, los datos, no tengo datos, vaya. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición tan valiente, ¿no? Que para mí este tema siempre ha sido una preocupación que me tiene en la cabeza, y siento que todos o muchos de los que estamos aquí no hemos sido valientes, hemos tenido a lo mejor este tema cerca. Yo lo tuve de pequeña de una cosa muy tonta, pero que lo tienes ahí como en la cabeza, dices, no hemos sido valientes en denunciar cosas, ni en casa ni en la... Luego lo piensas y dices, era una tontería, pero es verdad que no hemos empezado a ser valientes ahí. Y agradezco que seamos ya un poco más valientes en la Iglesia y que se está dando pequeños pasos, y el sínodo ha sido una oportunidad, pero a mí me preocupa
qué poca gente ha participado en el sínodo de esa otra parte de la Iglesia que quiere esconder esto. Porque cuando ves resultados del sínodo, yo creo que somos una parte de la Iglesia que nos incomoda, nos preocupa este tema, pero otra parte no ha participado y le importa poco. Entonces, yo no sé qué vamos a hacer si esto al final se va a acabar dividiendo, ¿no? Me preocupa mucho este tema. Y también me preocupa que no se acaba de afrontar cómo solucionar esto, que no se acaba de hablar cómo vamos a acabar con el tema sexual, que la Iglesia no acaba de asumir que esto tiene que ser un cambio en la mentalidad, porque la mayor parte de los abusos supongo que es en el tema sacerdotal y en el tema de religiosos, ¿no? ¿O no? Si es así, que no sé si has dicho el porcentaje, esto hay que afrontarlo de alguna manera y tendrá que solucionarse cómo se va a solucionar el tema sexual en la parte religiosa, porque eso tendrá que acabarse en algún momento y hay que la gente que decida ser sacerdote religioso pues tendrá que ver cómo hacemos, o no sé, es un tema que a mí me agobia, o tendremos que cambiar eso del todo. Sí, el asunto no es nada fácil, ¿no? Es decir, hay un asunto que tiene que ver con eso que hemos llamado la prevención. Y prevención es, pues desde, yo recuerdo, en tiempos, por ejemplo, hubo un tiempo, hace mucho tiempo ahí en el seminario de Madrid, por ejemplo, cuando yo estaba allí, que se puso a un psicólogo para hacer una entrevista previa a cualquier persona que quería ser seminarista. Y realmente fue, y yo no sé si aquello, tampoco quiero seguir mucho más la pista, pues estuvo unos años y luego ya desapareció, ¿no? Pero ¿qué pasó en aquellos años? Que hubo mucha gente que se le dijo que no. Porque ya de entrada se había detectado que había muchísimo desencaje en el tema afectivo sexual. Y que por lo tanto, lo de cura, bueno, pues bien tal, pero no era igual lo mejor para esa persona. O sea, antes decía, no, antes necesitas otras cosas, tal. No sé si en otros sitios existe esta figura o no, o así, ¿no? Es decir, por lo tanto, yo creo que en el campo, por ejemplo, del ministerio sacerdotal, un filtro habría que hacerlo por ahí, ¿no? Y también, evidentemente, toda lo que es la educación y la formación afectivo-sexual en seminaristas, en sacerdotes, etcétera, etcétera. Claro. Claro, luego ahí vas uniendo muchas cosas, ¿no? También tienes que ver también cómo se une también con la obligación del celibato obligatorio, con el acceso solamente de los hombres al ministerio sacerdotal. O sea, en cadena hay mucha serie de cosas que esto es como un elefante que habrá que ir paso a paso y así, ¿no? Porque claro, en el fondo, si me apuras, al fondo de todo esto, para mí que existe, y esto es discutible, esto no es, pero yo estoy absolutamente convencido de ello, ¿no? Y para mí es que al fondo de todo esto, lo que hay es una cultura patriarcal muy fuerte. Y en la Iglesia, que es reflejo mucho más que nuestra sociedad. O sea, nuestra sociedad la cultura de nuestra sociedad es patriarcal, o sea, vive del patriarcado, ¿no? Pero la Iglesia a unos niveles exagerados. De hecho, en la Iglesia ninguna figura de autoridad puede ser mujer, por ejemplo. Entonces, claro, pues estamos culturalmente a años luz de nuestra cultura, digamos, media. Y la cultura media es asquerosamente machista. Y eso tiene que ver también con el abuso. Porque tiene que ver con las relaciones asimétricas. Ahí dice, no, para curar esto, para que no desaparezcan los abusos, que desaparezcan las relaciones asimétricas. Es imposible. Si es que antropológicamente nacemos, crecemos y nos desarrollamos a través de relaciones asimétricas, y eso no es nada malo. A ver, todos, yo soy padre, muchos de vosotros sois padres y madres, y todos somos hijos. Y hemos crecido en relación con nuestros padres con una relación asimétrica. Y somos asimétricos respecto de nuestros hijos. O sea, esas relaciones siempre se dan. Y son relaciones de poder, claro que son relaciones de poder. El tema es cómo jugamos con ese poder. Cómo nos relacionamos con ese poder. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Juan Martín Velasco. Hombre de poder. Tenía el poder de ser el rector del Seminario de Madrid. Tenía el poder de haber sido obispo con Tarragón y que siempre se negó. El poder director del Instituto de Pastoral, el poder de muchos ámbitos de la Diócesis de Madrid. ¿Qué es lo que él tenía sobre todo ante todos nosotros? Autoridad moral. Y claro que era una figura asimétrica, para mí no alguno más. Entre los de nuestra generación, cuando hablamos de Juan, agachamos la cabeza. Pero no por miedo, sino por reverencia. Y no como alguien
que es que está tan lejos, que es que nos da... No, sino por absoluta gratitud, ¿no? Ojalá hubiera muchos Juanes así, ¿no?, en nuestra iglesia. Digo, porque ese prototipo de hombre, o sea, varón con autoridad y cura. Pero hay maneras de ser cura. No se trata de abolirlo ni nada de eso, ¿no? Entonces tiene que ver mucho también con las prácticas, con las maneras en las que uno se ha educado y las maneras con las que utiliza el poder, porque todos tenemos poder y todos somos los que hemos sido catequistas o sois catequistas, formadores. Yo soy profesor, yo tengo poder con mis alumnos, yo puedo decidir muchas cosas. Yo tengo tutorías con mis alumnos de universidad y me junto y la mayor parte son chicas. Y te vienen por ahí para abajo, y además ahora con los campos virtuales y no sé qué, es que te tienen a todas horas frito. Entonces, hay un montón de situaciones de muchísima más cercanía que cuando yo era estudiante, pero muchísimo más. ¿Hay casos de abusos sexuales en la universidad? Así. Sí. Porque es un tema, es el abuso, es el tema de cómo encontrar el equilibrio de la relación asimétrica. Pasa que mi campo de juego no es la universidad, yo ahí voy a dar clase y punto, no me dedico a trabajar el tema de asunto de abusos que puede haber en la universidad, que los hay. Yo quiero trabajar eso en la iglesia, que me preocupa mucho más, ¿no? Pero, o sea, como cadena de cosas que se podrían hacer a niveles formativos, de preparación, de la acción también de la propia psicólogos, psicólogas, como prevención, un montón de cosas de esas, pues sí, e igual pasa en las congregaciones religiosas. También están llegando cada vez más a situaciones de abuso de poder y de conciencia, fundamentalmente de conciencia de mira lo que yo te digo, tienes que hacer eso porque yo soy palabra de Dios y tal, de mujeres, de las provincialas o de lo que sea y tal, con respecto a las novicias, con respecto a las monjas, que es un tema también que estaba ahí muy tapado. El abuso de conciencia, fundamentalmente en mujeres adultas, por parte de otras mujeres, que en su situación de asimetría influyen. No solamente influyen, sino que abusan. Entonces, bueno, todo eso, claro que se puede ir modificando con otras prácticas, claro, con que esas personas que están ahí arriba sean de otro estilo, que sean otro perfil. Gracias. Bueno, más que preguntas, son 3 comentarios. Perdón, y luego tú arrojas luz sobre ellos porque es un gusto escucharte. Y sobre el caso que has comentado del Papa Francisco en Chile, ese error también hemos visto esa evolución en él. Fijaos, llegó a decir, cuando me presenten una foto, entonces lo creeré. Bueno, él ha evolucionado, digo, en ese error, pero se sigue oyendo y viendo esa mala praxis en España, ¿no? La petición de evidencias. Pero ¿cómo te voy a presentar una evidencia? Bueno, lo segundo es sobre la dimisión de Zollner. Yo creo que responde a por qué solo te ha llamado una parroquia en 3 años aquí en Madrid. Y es que él ha encontrado muchas dificultades para ejercer su labor en la Comisión de Prevención de Abusos. Y entonces dimite por coherencia y como medida de presión, dice él en una entrevista. A propósito de Zollner, quería, pues sí, que aquí entraras en lo que voy a decir. Sí. Esa comisión vaticana y lo que pueda llegar luego a las diócesis siempre se focaliza en el menor, pero la Iglesia como institución no reconoce el abuso al adulto, sino que le califica de vulnerable como si fuera una tara, ¿no? No sé si esto se entiende, o tú ahora nos lo explicas. Y siempre relacionado a un pecado contra el 6º mandamiento, ¿no? Es decir, está mal, pues yo creo que ahí todavía la Iglesia tiene que evolucionar en ese reconocimiento a los adultos que son víctimas, pero sin calificarlos de vulnerables, porque todos somos vulnerables. Yo mañana voy al médico y soy vulnerable, ¿no? Y lo tercero era que en una vicaría que organizó algo como esto, aquí hoy, pero en vez de una parroquia era una vicaría, pues yo estuve 4 horas hablando de abusos
¿Y cuál es mi sorpresa? Que al final, con lo que se quedó gran parte del auditorio es con miedo a ser denunciado injustamente. Yo digo, continuamente estamos desplazando a la víctima del foco. Es decir, si después de 4 horas tu miedo es, que es un miedo legítimo, evidentemente, planteaban allí que no encuentran monitores de tiempo libre para los campamentos por miedo a que les denuncien. Un menos, vale. Pero eso háblalo en otro foro. Pero al final la víctima sigue siendo invisible, incluso en una formación de 4 horas en una vicaría. Era esto, gracias. Sí, muchas gracias. Ahí le lleváis a escuchar ya mañana más despacio. Es verdad, o sea, yo creo que con el tema de las víctimas de abusos hay un continuo, consciente e inconscientemente, situación de revictimización de las víctimas. Es siempre poner en duda, poner en sospecha permanente. Bueno, en el fondo es muy parecido a veces lo que ha pasado y lo que sigue pasando con el tema de a veces de la violencia machista, ¿no? Y ese tener que demostrar, ¿no?, lo que te ha pasado. Y en el caso, fundamentalmente también aquí, de personas adultas, pues más todavía, porque además se da el caso que en su mayoría esas personas adultas son mujeres, ¿no? Con lo cual la sospecha todavía es mayor, ¿no? En el libro de víctimas de la Iglesia, Josito aclara esto poniendo un ejemplo muy bueno, fantástico. Puede poner el ejemplo de un adulto hombre que le sucede un abuso sexual siendo adulto. Un tío que está preparando unas oposiciones de juez en un centro de retiro y tal, y alguien, una persona de iglesia y tal, haciéndole, bueno, pues que es masajista y que le va a calmar porque está muy nervioso con las tal, pues a cuenta del masaje. Y claro, y es esa situación de choque, de shock, igual que lo que relatan las mujeres cuando son violadas, igual que relatan cualquier situación de abuso sexual, que es el no me lo puedo creer. Esa situación de parálisis, ¿no? Entonces, y ante esa situación, pocos comentarios valen. Es más, ningún comentario vale. Porque cualquier comentario revictimiza. Y era esa situación en la que le expresa, y no sé si duró 5 segundos, medio minuto, 2 minutos, no sé lo que pasó, sé que quería salir de ahí. Y a la vez, y dice Josito, y lo expresa más, lo dice en uno de los vídeos que está colgado por ahí en Repara, ¿no? Y además esto es un tío, claro, como Josito, ¿no? De 1,90, no sé qué tal, o sea que en plan físicamente, digamos, claro que tenía recursos para haber saltado. ¿Y por qué no reaccionó? ¿Y por qué no sé qué? Entonces ya estamos los listos a poner siempre la cosa de ¿y por qué, ¿no? Pero es esta situación, eso de tener que demostrar, de que la víctima tenga que demostrar continuamente, ¿no? Y por parte de quien escucha muchas veces esa revictimización, ¿no? Y es verdad lo que tú decías, y esto también lo tratan las propias personas afectadas. Yo esto se lo oí, en primer lugar, a la persona del protagonista del libro Víctimas de la Iglesia, ella que es mujer, y como en el libro Víctimas de la Iglesia, ella dice que se niega a ser considerada persona vulnerable, porque vulnerables somos todos. Y claro, cuando desde la Iglesia en el Vaticano se habla de los temas de abuso, siempre se dice, el titulillo es abusos de menores y de personas adultas vulnerables. Y entonces, claro, dice, no, a ver, adultos vulnerables somos todos. La vulnerabilidad tiene que ver con nuestra condición humana. La pandemia nos ha hecho ver que somos personas frágiles, vulnerables, que estamos expuestos a cualquier situación, pues eso, pues de fragilidad, que nos rompemos por todos lados, ¿no? Físicamente, psicológicamente, etcétera, etcétera. Por tanto, vulnerables somos todos. Por tanto, no me hables de que mujeres vulnerables, ¿no? Porque vulnerables sobre todos. Es más, quien concede ahí o quien otorga ese papel de vulnerabilidad añadida, porque hay una vulnerabilidad sobrevenida, ¿no? Es la que otorga precisamente el agresor a la víctima. Es el agresor el que vulnera a la víctima. Es el agresor el que agrede. Por tanto, la vulnerabilidad no está del lado de la víctima, sino que el que vulnera, el que se pasa de la raya, el que hace todo lo indebido,
¿no? Aprovechándose de la vulnerabilidad de la otra persona, es el propio agresor, ¿no? Por tanto, eso es algo que tiene que quedar, sí, pues muy claro, y que las propias personas abusadas y todas las personas mayores de edad, ¿no? Lo han dicho. De hecho, otra de las personas también que conoce muy de cerca todas estas cosas ha sacado un libro que se llama Adultos Vulnerados, creo que se llama, el de Editorial San Pablo, ¿no? De Paula, Adultos Vulnerados, con lo cual no es adultos vulnerables, adultos vulnerados. Y ahí recoge con un testimonio también de una persona también mayor de edad, pues todo el proceso de vampirización siendo de su acompañante espiritual, ¿no? Bueno, pues estas cosas son así, ¿no? Y cómo se aprovechan de esa vulnerabilidad, ¿no? ¿Cómo ha sido acogida por los colegios católicos la guía esa que se ha preparado? Bueno, la guía se acaba de salir hace 3 semanas. Yo sí te puedo dar un dato que es muy interesante. Yo colaboraba con escuelas católicas, yo soy... la universidad estoy ahí de autónomo, 2 días de autónomo de asociado, pues unas clasecillas, y yo trabajo todo como autónomo, estoy para aquí, para allá, para aquí, para allá. Ahí donde me dice, vaya, ahí que voy. Entonces estuve en escuelas católicas un tiempo, como consultor y como haciendo, pues, hubo una guía anterior que había hecho una guía sobre el duelo en las escuelas. Y antes de irme, pues dejé preparada la guía de abusos sexuales con el secretario general anterior, que estaba muy interesado, un marianista, y que estaba muy interesado, ¿no? Yo ya vi, cuando empecé a hacer los primeros esquemas y las primeras cosas entre los propios jefes de escuelas católicas, que no había mucho ambiente. Y aquí he de decir que fundamentalmente quienes pusieron más pegas fueron los laicos, las cosas como son. Es decir, los curas y monjas que están en los puestos de arriba estaban por la labor, y las personas laicas con mando en plaza decían: esto es una campaña del país, estas cosas no ocurren en los colegios, esto es mentira, ¿y a qué vamos a hacer esto? Bueno, hubo así tensión en el ambiente, y el secretario general me dijo: tú tira para adelante, haz la guía. Y yo me puse a currar y a hacer la guía, ¿no? La dejé entregada hace 2 años y medio. Hace 2 años y medio. Claro, además la había también corregido, se la di a leer a Josito y tal, que me deja de muchísima confianza, y no, pues muy bien y tal, y ya todo para allá, ¿no? Ellos ponían que faltaba toda la parte jurídica, que yo no soy jurídico, entonces ahí da mucha importancia al tema jurídico, me parece muy bien, para orientaciones y tal, pero bueno, lo jurídico terminó la ley del menor en hacerse hace ya 1 año y medio, ¿no? O sea, se podía haber sacado. Yo repetidamente, después del año o 1 año y medio, mandaba correos al secretario general: oye, ¿qué pasa con esto? No me contestaba. Hasta que un día dije: oye, que aunque claro, todo lo que yo hago era propiedad de ellos, porque a mí me pagaban por todo lo que yo hacía para ellos. Yo no tengo propiedad sobre el material, ¿no? Es de ellos. Pero claro, una vez que no se publica, que ves que las cosas no salen, le puse un correo, digo: oye, ¿qué voy a hacer con esto? Me lo voy a llevar, lo voy a actualizar y lo voy a sacar por mi cuenta, porque yo ya estaba dando cursos ahí en Repara, venían gente de profesores y profesoras, y decíamos: pues en las escuelas católicas hay una guía que todavía no ha salido, pero está a punto de salir. ¿Y cuándo sale? Yo he dado cursos a profesores y equipos directivos de colegios con mis apuntes y con mis cosas, porque querían ya trabajar eso. Y la guía, bueno, pues ya... Y de repente, bueno, y claro, puse ese correo, y claro, me dijo el secretario general, ahí sí que ella vino con todas las cajas y con todo el aparato jurídico: ¿cómo hago eso? Te denunciamos porque... Bueno, sí, parece muy bien que legalmente es de ellos todo lo que he trabajado, ¿no? Pero yo decía: fantástico, pero entonces sacarlo. Si yo no tengo mayor interés en sacarlo yo por mi cuenta, pero como no hacéis nada... No, lo vamos a sacar. Esto fue hace 1 año, la última vez. Y ya por fin, hace 1 mes o así, ya me dice: oye, que el día tal se va a presentar, si quieres, pues tal, te vienes. Y pues muy bien. Y yo ahí como un San Luis fui para allá a coger mi ejemplar, y me fui, y ya está. Yo creo que los colegios tienen mucha necesidad, los colegios lo agradecen,
están por la labor, hay muchos que están trabajando en ello, hay muchos colegios que están implementando medidas, que han hecho protocolos, hay instituciones religiosas, muchas instituciones religiosas ya en sus colegios han puesto... A mí me da mucho miedo el tema de los protocolos, porque a veces creemos que asegurando un montón de normas, no toques al niño. Y te dice la profesora de infantil, si no toco al niño, dimito. ¿Qué haces? Claro. Entonces no se trata de simplemente, ahora vamos a poner aquí a hacer normas por todos lados, ¿no? Yo que soy del mundo de la ética, y joder, ¿por qué no ponemos en positivo? Vamos a promover valores. ¿Cómo respetamos al otro? ¿Qué significa que yo respete a un niño? ¿Qué son los ingredientes que están en juego? ¿Cuál es la distancia necesaria para respetar al otro? Y la distancia necesaria, cuando llega por la mañana la maestra de infantil, es un abrazo. Pues claro que sí, pero ya está. Y la distancia necesaria con un chaval de segundo de bachillerato y se ha muerto su padre o su abuelo y llega a clase, que es, te doy mis más sentidas condolencias. Porque si le das un abrazo igual van a pensar, ¿qué? O sea, no nos volvamos locos tampoco, y también trabajemos en positivo. Porque también todo lo que tiene que ver con gestión de emociones, con fomentar y promover valores en positivo y con promover sobre todo aquello que los que somos de la generación esta tardía como la mía no nos han educado en eso que llamamos las competencias blandas, que para mí son las competencias más difíciles, las más hondas, la ternura, la compasión, la empatía, el cariño, en eso que todos los hombres estamos in albis, no sabemos de qué va eso, nos han contado, pero no sabemos mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues el trabajo siempre es mucho, ¿no? Y yo creo que en general, en el mundo educativo, que yo estoy muy en contacto con el mundo educativo, están muy ansiosos y con muchas ganas de trabajar estas cosas. Es verdad que también ahora con la pandemia, la pospandemia y el desbordamiento que existe por todos lados, con problemas de salud mental, etcétera, etcétera, es como que... Yo lo que observo también en la comunidad educativa, en los profesorados sobre todo, que están desbordados por todos lados. Pero bueno, pero que esto sí que es algo que lo tienen muy en cuenta, ¿no? Yo a veces pienso, tengo, no sé, como una duda o una cosa que... ¿Qué pasa con los abusadores? ¿Con los? Abusadores. Se les castiga, ya está en la cárcel, hay, no sé, tratamiento psicológico, hay justicia restauradora. ¿Qué se puede hacer? Porque también son personas. Claro. De eso, por ejemplo, también en Repara se está trabajando con victimarios, con agresores que también se han presentado, ¿no? Claro, es decir, y desde el punto de vista evangélico, repito, es decir, no, otra cuestión desde el punto de vista de procedimiento también eclesiástico, etcétera, el que se esté mareando la perdiz, o el que se esté protegiendo, o el que se esté... No, habrá que proceder como expulsión del sacerdote, lo que sea, ¿no? Pero eso no quita que a la persona que ha abusado también se le ofrezca la posibilidad de acompañamiento, de sanación, etcétera, porque también son personas que tienen una distorsión bastante fuerte en toda su dinámica, digamos, afectivo-sexual, ¿no? Y por lo tanto necesitan de acompañamiento, necesitan de cuidado y necesitan de proceso de sanación también, ¿no? Eso por un lado, digamos, en la atención individual, con independencia de la víctima. A más hay a veces situaciones que también se han dado y se dan, donde se puede introducir la dinámica de perdón y reconciliación, que eso es otra cosa. Y también yo diría, es otra cosa que no hay que ponerla muy al principio, sino más bien muy al final. A veces hay unas prisas enormes que, como somos de iglesia, venga, reconciliación. La película, gracias a Dios, empieza así. Empieza con un reconocimiento de un abuso por parte de una persona que cuando era chaval y tal, y que está el cura que había abusado y que ha vuelto a la diócesis después de muchos años. Entonces, en la diócesis lo primero que hacen es, nada, no te preocupes, hay una persona, una mujer que es la psicóloga de la diócesis y que hace un encuentro. ¿Te parece bien que nos encontremos? Y, claro, el tío abrumado, ¿no? Como diciendo, ¿y me voy a encontrar con el cura ahora después de 30 años? Y entonces se ha producido un encuentro entre el cura, agresor,
entre la persona abusada y la mediadora, en este caso, que es la psicóloga, ¿no? Claro, el cura, hombre, ¿qué tal? No sé qué, colega, ¿no? ¿Esto de qué va, no? Y es, venga, vamos a forzar cuanto antes la reconciliación. El cura en ningún momento pide perdón. Y venga, se levantan, se cogen las manos, Padre Nuestro, que eso lo arregla todo. Y por si no queda bastante, un Ave María. Claro, y esas son las prisas, a veces, de las cosas mal hechas, ¿no? Pues claro que se pueden dar y se dan en procesos de perdón, por un lado. O sea, de la víctima necesita su tiempo para perdonar, si quiere perdonar, porque es un regalo. Y segundo lugar, si quiere, podrá encontrarse con el victimario, si quiere. El perdón es cosa de uno, la reconciliación es cosa de dos. La reconciliación es cosa de dos en el sentido de que el agresor, pero también si quiere pedir perdón directamente a la persona abusada y públicamente, digamos, y con una persona mediadora que está ahí, nuestro Julián Ríos, es decir, que siempre está de Justicia Restaurativa, que es el mediador oficial en estas cosas, ¿no? Igual que se hizo en los procesos de ETA, con Julián Ríos, me acuerdo ahora, con Julián Ríos, ¿no? O Josito, etcétera, que son maestros de la mediación, ¿no? Entre víctima, victimario y estar delante de alguien que de testigo y que facilita un poco la tarea. Pero claro, eso no es lo primero. Lo primero son, en el caso de la gente de ETA, esos 20 y tantos años de que tanto las víctimas como los victimarios han tenido para pensar qué ha pasado y unos arrepentirse y pedir perdón y otros decir, yo no puedo estar viviendo continuamente desde la ira, desde la rabia y desde el deseo de venganza. Eso no me da buena salud. Por lo tanto, intento dar el paso de perdonar. Y después se encuentran y puede haber reconciliación. O sea, un reconocimiento público, pedir perdón y también por parte del agresor todas las peticiones, explicaciones que necesite, ¿no? Si un agresor no está dispuesto a consentir una pregunta de la persona agredida, no puede haber un momento de reconciliación. Una persona agredida, un agresor, tiene que estar dispuesta a escuchar todo, por muy sacrosanto que sea esa persona, y más en el terreno que estamos aquí, de abusos sexuales en la Iglesia, por muy cura que sea, por muy fundador que sea, por muy jefe de lo que sea, tiene que estar dispuesto a escuchar todo lo que la víctima le quiera decir. Pero, repito, esos procesos se dan o se deberían dar al final. Yo creo que precipitar esos procesos es mala cosa. A veces también se han dado eso. A veces también yo creo que en algunos lugares ha tenido la tentación eso de acelerar demasiado los procesos de reconciliación, porque parece que hay prisas, ¿no? Y esos regalos tardan tiempo. Y tenemos que dar tiempo al tiempo. Que no es un tiempo baldío, no es un tiempo de que el tiempo lo cura todo. Ese sabemos que es un tiempo que no vale para nada. El tiempo es un tiempo trabajado. Y las personas que han pasado por todo esto, ese tiempo es un tiempo muy ocupado, muy fatigosamente trabajado y que necesita. El de las víctimas de la Iglesia es todo un recorrido que hace y que narra, siendo ya persona adulta, de 10 años. Y eso que lo denunció enseguida, ¿no? O sea, no estuvo mucho tiempo. Pero para la gente que lo tiene más tiempo encubierto, más tiempo todavía para sanar todo eso. Una última pregunta por si alguien quiere, ya brevemente. Sí, aquí. Buenas tardes, muchas gracias, Luis. Yo la pregunta que me hago es hasta qué punto todo esto de los abusos en general y de los abusos sexuales a menores y a mayores dentro de la Iglesia no estaba normalizado. ¿Qué quiero decir con esto? Lo mismo que ha sucedido con la violencia machista. La violencia machista estaba completamente normalizada hasta que se pone encima de la mesa. Otros problemas, como puede ser ahora el tema de la salud mental que está saliendo, llevan mucho tiempo ahí como un poco... aquello de lo que no se habla no existe. Entonces, ¿hasta qué punto dentro de la Iglesia se entendió que como la sociedad
no hablaba de abusos a menores, porque se producían en otros ámbitos, ciertamente. Estaba intentando buscar cuándo se penalizó el abuso a menores en el Código Penal, porque me parece que también ha sido una evolución de la sociedad. Y claro, al final, de los temas que no se hablan, son pues problemas que no existen. Y tal vez la Iglesia se ha metido en ese carro, ¿no? Es decir, ellos sabían que había abusos a los niños, pero lo tenían normalizado. Bueno, sí, son pecadillos. Hay que darle una collejita al hermano no sé qué, o al otro, o decirle... Pero no lo veían como un delito, lo veían como, bueno, no sé cómo llamarlo. Sí. Una flaqueza pequeña. No sé. Sí, yo participo mucho de esto que tú dices, ¿no? Y además, claro, lo malo de esto que cuando hablamos en el seno de la Iglesia es que además cuando todas estas cosas se hacen en nombre de Dios, en nombre de lo más sagrado, ¿no? Una de las personas ya también adultas y tal que he conocido y que estoy con ella y así dice, lo más horrible de todas estas cosas es cuando tienes que resignificar los lugares y tienes que pasar por delante de la parroquia o por delante del colegio, por delante de aquella casa de ejercicios, por delante de los lugares que son los lugares, dice ella, que a mí me generan monstruos. Para mí la iglesia, muchos lugares de iglesia es mi casa de los horrores. Estas son expresiones que a mí me han dicho, ¿no? Y claro, fijaos ahí, claro, en muchas de estas personas, esto también lo decía Mardones hace mucho tiempo, ¿no? Cómo Dios se convierte en un recurso de encubrimiento y legitimación de una realidad que pide a gritos ser cambiada, ¿no? Tú decías, es que estaba normalizado. Yo creo que sí. Yo creo que sí. En el fondo, nuestras sociedades y nuestras instituciones todas tienden a tener grandes proyectos de normalización, porque todas las sociedades, todas las instituciones tienden a conservar, ya que no se muevan las cosas demasiado, ¿no? Decimos mucho de la cosa de la transformación, pero siempre dentro de que no se mueva demasiado las cosas, ¿no? La Iglesia es una gran institución conservadora, ¿no? Y no conservadora, a ver, lo que tendría que ser conservadora es fundamentalmente de lo esencial. Esto explica muy bien los biólogos. Siempre estamos en metamorfosis, siempre estamos en cambio. En el social y con la pandemia estamos en cambio, eso es muy importante, ¿vale? Y la metamorfosis nos dice que algo cambia, siempre estamos cambiando continuamente, pero algo permanece. Aquella canción de Mercedes Sosa, ¿no? Cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor, ni el dolor de mi pueblo. O sea, no cambia mi origen, lo que no cambia es lo esencial. Y lo esencial no es una partícula. Lo esencial es la relación que nos tenemos, los vínculos amorosos que nos tenemos, la chispa espiritual que nos ha puesto en marcha, la chispa ética para otros que les ha puesto en marcha, en temas de compromiso social, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que permanece, eso es lo fundamental. Pero en nuestra institución lo que ha ido dando fuerza, lo que se conserva es la estructura, los órganos de poder. Es decir, toda esa serie de cosas que denotan un abuso de poder simplemente con mirar la estructura de la Iglesia, con nombrar el organigrama ya hay estructura de poder. Y de abuso de poder, como una empresa absolutamente verticalista, también hay abuso de poder, claro, por la propia configuración de la Iglesia, por supuesto. Entonces, y ese ha sido parte de ese proyecto de normalización, sí. Por eso decía, esto es una oportunidad. ¿Por qué? ¿O para qué? Para generar una normalidad alternativa. Esto lo pongo en conexión con lo de la pandemia. Acordaos, en la pandemia siempre la frase era volver a la normalidad. Volver, ¿no? Yo entiendo, la normalidad de los abrazos, la normalidad del encuentro, todo eso, todo lo hemos deseado, ¿no? Pero ojo, no volver a lo que ha causado eso que nos ha traído hasta aquí. Porque la contaminación, el cambio climático,
el tipo de sociedad en la que vivimos y que producimos y que consumimos es lo que ha producido, entre otras cosas, la pandemia. Por lo tanto, ojo, a lo mejor lo que la pandemia nos está diciendo es no tanto volver a la normalidad, que unas cosas sí, por supuesto, pero sobre todo intentar crear una normalidad alternativa como sociedad, como economía, como producción, como manera de relacionarnos. Pues con el tema de la Iglesia y los abusos exactamente igual. Tenemos la oportunidad con eso de generar, cuando hablamos de cultura de cuidado, cuando hablamos de protocolos de actuación en las parroquias, el sello Repara, para quien haga el curso de formación de Repara en su institución, en su parroquia, lo que sea y tal, no es tanto para tener un sello sin más, ¿no? Sino que hay algo nuevo ahí que se está agitando y que va a promover el que intentemos generar relaciones nuevas, renovadas, más horizontales, más sinodales, más igualitarias y, por lo tanto, procesos más igualitarios y estructuras más igualitarias, sabiendo que nos movemos en una lógica con muchos desniveles, ¿no? Pero bueno, esos desniveles igual que existen entre padres e hijos. Pero claro, entre padres autoritarios o padres más, pues hay una diferencia. Pues muy bien, yo creo que es un buen comentario final. A mí me queda también un poco la curiosidad de conocer mejor cómo surge el proyecto de Repara, etcétera, pero esos son deberes para Juan Carlos mañana, que puedas enmarcar un poco lo que nos vas a contar, que seguro que irá muy bien con este planteamiento que nos has hecho hoy, Luis. Y nada, una ultimísima palabra para Pepe. Sí, bueno, es para darte las gracias de parte de toda la comunidad de la parroquia San Juan de Ávila, y al mismo tiempo te hacemos entrega de estos pequeños obsequios que son productos de comercio justo para que los compartan con tu familia. Pues muchas gracias, eso. Que aproveche y nada, mañana más. Muchas gracias.